Y acompáñenme, por favor, a la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 16. Romanos 8, 16. Amén. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Dice el Señor allí en esa carta que escribió Pablo a la iglesia de Roma: el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amén. La palabra nos confirma que hay una parte nuestra que es espiritual, pero también nos confirma que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es el que nos convence de que lo que Él dice, lo dice a través de nosotros y a nuestro espíritu, a través de su espíritu, a nosotros, a nuestro espíritu más concretamente. Si avanzamos allá al siguiente libro, la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, pues avanzan unas páginas allí, van a encontrar la primera carta a los Corintios, que es el libro que sigue. Capítulo 2, 14, dice: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Si nosotros no tuviéramos Espíritu, definitivamente no entenderíamos lo que Dios nos quiere hablar. Dios habla de espíritu a espíritu. Dios nos habla a nosotros por el Espíritu Santo a nuestro espíritu. Y aquí tal vez las personas que tienen tantas dudas muchas veces de la voz de Dios van a poder entender por qué todavía su oído no está abierto, todavía su atención no puede captar lo que Dios habla, porque simplemente su espíritu está cerrado o apagado, como lo vamos a mirar más adelante. El espiritual entiende lo espiritual, dice la palabra de Dios. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, dejamos nuestra condición natural para convertirnos en una condición espiritual, la misma que el Señor tiene. Dejamos de ser las personas carnales para convertirnos en las personas espirituales. Y así podemos discernir, podemos entender y podemos captar lo que Dios quiere decirnos. Muchas veces estamos sentados y duramos sentados años en la iglesia. Y yo conozco personas que llevan años en la iglesia y todavía no logran recibir lo que el Espíritu Santo les dice porque su comunicación, su comunión está cortada. Dejar obrar al Espíritu Santo en nuestra vida hace que nuestro Espíritu Santo pueda percibir al Espíritu de Dios. Si llevas sentado aquí años, en esta casa o en otra casa, y has escuchado predicar, y a ti todavía no te convence lo que dice ese Espíritu Santo que no puedes ver, es porque definitivamente no has dejado que Él haga la obra en ti. Él no puede hablar de alguien que no quiere escuchar o que no permite escuchar. Hoy vamos a conocer un poco de ese Espíritu, no del Espíritu Santo, que hemos hablado mucho y constantemente predicamos de la obra del Espíritu Santo, sino de nuestro Espíritu, que es la otra parte de ese ser integral que está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. Cuando el Señor nos creó a Adán, creó a Eva, dice la palabra que vivían en una comunión permanente. Y el Señor les hablaba, y les hablaba al espíritu de Adán. El Señor no le habla al alma ni le habla al cuerpo, le habla al espíritu. Su comunicación era espiritual porque Dios es espiritual y le había entregado espíritu a Adán. Pero con el pecado, esa comunicación se rompió. Y el espíritu que había sido creado para gobernar sobre la vida de Adán, que está creado para gobernar sobre nuestras vidas, dejó el espacio para que el alma empezara a gobernar y ese espíritu se hiciera a un lado. Por eso muchas veces no entendemos y por eso la palabra habla de espiritual. Porque es el alma la que nos gobierna, es el intelecto, es la ciencia, es el conocimiento lo que gobierna nuestras vidas y no el espíritu. El espíritu lo dejamos a un lado o simplemente mezclamos el espíritu y el alma, y tiene que haber una división entre los dos. Con la venida del Señor Jesús y su sacrificio, empezamos a ser regenerados. Y el propósito de ese sacrificio es que el espíritu vuelva a tener la posición que debería tener y que perdió con el pecado de Adán. El propósito de que nosotros seamos el templo del Espíritu Santo es que esa comunión y esa comunicación fluya, de tal manera que el Espíritu gobierne sobre nosotros. Y el alma pueda ser dominada, y si el alma es dominada, el cuerpo también será dominado. Por eso podemos hablar de dos tipos de cristianos. El cristiano carnal, ustedes habrán escuchado hablar, y el cristiano espiritual.
El cristiano carnal es aquella persona que recibió a Jesús en su corazón, ¿cierto? Pero que no se deja gobernar por el Espíritu, o no ha permitido que el Espíritu Santo se comunique con su espíritu. Esa es la persona que dice, yo creo en Jesús, yo creo que Jesús existió, hay algo que me lo dice. Yo creo que Jesús dio su vida por mí. Yo creo que Jesús puede ser el Hijo de Dios. Pero se basa únicamente en lo que ha leído y en su conocimiento, más no en la convicción que le da el Espíritu Santo. Por lo tanto, ese cristiano carnal que no permite que el Espíritu Santo fluya a su espíritu, será una persona que pueda llevar su vida asistiendo a una iglesia, escuchando una prédica, pero va a seguir viviendo con luchas permanentes en su carne y en su alma. Va a serle muy trabajoso creer que Dios puede regenerar su vida y que puede percibir eso que los demás perciben, la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios únicamente se ve, se percibe, lo vamos a ver ahorita, a través de nuestro espíritu. Nuestro cuerpo no percibe a Dios, nuestra alma no percibe a Dios, el que lo percibe es el espíritu. Por el contrario, el cristiano espiritual es aquel que abandonó su vida al Señor. Le dice, te entrego mi vida para que tu voluntad se haga sobre la mía, y logra esperar que Dios, a través de su espíritu, lo cambie en esa comunión que empieza a existir. Es el cristiano que puede ver el poder de Dios y sentir la manifestación de Dios en un momento dado en su vida. Es el cristiano que se sensibiliza a ese mundo que no conocemos, que no podemos palpar, pero que se convence de que existe porque el Espíritu Santo le da convicción de que así es. Es el cristiano que logra entender que no todo es lo que vemos, sino que hay mucho más allá de lo que vemos y hay otros poderes realmente que no vemos. Y que se olvida de su conocimiento y de su intelecto para decir que sobre ese conocimiento y sobre ese intelecto, algo que es más poderoso que puede hacer que las normas, las reglas que conocemos sean cambiadas y sean transformadas. Ese es el cristiano espiritual, el que realmente permite que su espíritu se comunique con el Espíritu Santo. Para que podamos ser cristianos espirituales, necesitamos separar en nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Para poder dejar de ser un cristiano carnal, necesitamos que esa espada de doble filo de la que habla la palabra de Dios, que entra y penetra, parta y separe esas tres partes de nosotros, que aunque están en un solo ser, definitivamente son totalmente diferentes. Mi esposa, cuando explica la Trinidad en sus clases, ella levanta un dedito y dice, este es un solo dedo, pero está compuesto de tres partes. Y como somos hechos a imagen y semejanza del Señor, nosotros también somos como ese dedo que está compuesto de tres partes. Es un solo dedo, pero tiene tres partes y esas tres partes están separadas, son diferentes, tienen diferentes funciones, aunque pertenecen al mismo dedo. Nuestro cuerpo, alma y espíritu son tres cosas totalmente distintas. Cuando hablamos de cómo se debía cuidar el cuerpo, cómo se debía alimentar el cuerpo y la responsabilidad y cómo el cuerpo es el que nos permite tener contacto con los demás y cómo nos reconocen a través de nuestro cuerpo, vimos una función del cuerpo. Cuando hablamos del alma dijimos que también había que cuidarla porque se puede enfermar, también vimos que teníamos unas funciones y vimos cómo sentía el alma. Pero es muy diferente el cuerpo. Y cuando hablamos del espíritu estamos hablando de otra cosa totalmente distinta. Y lo vamos a ver ahora. Hoy de aquí tenemos que salir definiendo si somos cristianos carnales o somos cristianos espirituales. Hoy de aquí el propósito del mensaje es que usted, si es un cristiano carnal o ha sido un cristiano carnal, se haya transformado a ser un cristiano espiritual, porque el Espíritu Santo le dé convicción de que lo que dice la palabra es cierto y puede obrar en usted. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:19. Dice allí, eso es un versículo larguísimo. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguen el espíritu. Cuando el Señor dice que no apaguemos el espíritu, se puede referir a las dos cosas. Una, a que no apaguemos el Espíritu Santo de Dios. Y otra, a que no apaguemos nuestro espíritu. Definitivamente debemos estar en on, y no en off. Deben estar prendidos. El Espíritu Santo siempre estará prendido y nuestro espíritu debe estar prendido para que entre en comunión con Él. Todos tenemos necesidad de hablar con Dios. El hombre fue creado para tener comunicación con Dios.
El hombre fue creado para hablar con Dios. Sí, la palabra dice que Adán y el Señor caminaban juntos en el Edén. Y no caminaban callados en silencio, se comunicaban y se hablaban entre ellos. Fuimos creados para poder hablar con Dios. Y es la eterna pregunta que le hacen al pastor: pastor, ¿y usted cómo hace para hablar con Dios? Es que yo no escucho a Dios, es que yo no escucho la voz de Dios. Dios habla a nuestro espíritu. Y la voz que usted quiere escuchar es una voz espiritual. Por lo tanto, lo primero que va a escuchar es su espíritu, el que le está hablando, y él le va a hacer que ese mensaje que recibe llegue a su alma, llegue a su cuerpo. Pero necesitamos comunicarnos con Dios. No podemos apagar nuestro espíritu y decirle: no necesito hablar con Dios. Yo soy suficiente, yo tengo conocimiento, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, tengo formas, tengo medios, tengo salud. No necesito hablar con Dios. Hay necesidad en el hombre de hablar con Dios, así querramos nosotros apagar esa necesidad. Hay necesidad de que nuestros oídos espirituales se abran, que podamos percibir lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo explicárselo? Cuando queremos escuchar una emisora, necesitamos un radio, ¿cierto? Hay una señal de radio que llega y nosotros sintonizamos una emisora. Si nosotros no tenemos radio, la señal está ahí permanentemente, pero no podemos escucharla. Nuestro espíritu es el radio y la señal es el Espíritu Santo. Él está ahí para hablarnos de manera permanente, pero necesitamos a nuestro espíritu para escuchar la voz de Dios, para sintonizarlos y escuchar lo que Él quiere hablar y lo que quiere decirnos. Necesitamos prender el radio, porque a veces podemos tener el radio, pero si no lo prendemos no escuchamos la señal que está llegando. Entonces necesitamos prender el radio, por eso la palabra dice: no apaguen el espíritu. Necesitamos prender el radio para escuchar la voz de Dios, para escuchar lo que Dios nos está diciendo. Esa señal permanente donde Él quiere hablarle a todos, cambiarlos a todos, transformarlos a todos para nuestro bienestar, ¿cierto? Y para su reino. Debemos tener encendido nuestro espíritu para escuchar esa voz. Esa comunicación tiene que fluir. Así para que funcione el radio como tal, tiene que haber un emisor y un receptor. Igual ocurre con el Espíritu Santo de Dios y con nuestro espíritu. Tiene que haber un emisor y tiene que haber un receptor. Amén. Porque fuimos creados para hablar con Dios. El Espíritu Santo tiene sentidos. Y esos sentidos son los que nos permiten comunicarnos con Dios. La fe, la esperanza, el amor, el temor a Dios, la adoración, son los sentidos de nuestro espíritu. A través de la fe es que podemos ver a Dios. Si ustedes sin fe no van a poder ver a Dios. Pero no ver como nosotros vemos, con nuestros ojos físicos, sino dice que por fe podemos ver a Dios, podemos creer que existe, que es una persona. Sí, porque Dios es una persona, son tres personas en una sola. Es una persona. Y la fe es la que nos lleva a ver a Dios. Uno de los sentidos del Espíritu es la fe. Reconocer lo que Dios hace. El amor nos permite reconocer lo que Dios hace. Uno de los sentidos del Espíritu es el amor. Con el amor percibimos a Dios. Entonces, cuando ustedes cantan, ya pasamos a la adoración también allí, cuando ustedes cantan y le cantan al Señor de verdad, entendiendo lo que están diciendo, el amor de Dios fluye hacia ustedes. La presencia de Dios llega a sus vidas. La fe hace que crean que Dios está aquí con nosotros. Sensibilizamos nuestro espíritu y el Espíritu Santo fluye en nosotros mientras adoramos, mientras amamos, mientras creemos estar allí. Si para el cuerpo era fácil tener los sentidos de la vista, el gusto, el oído, el tacto, y nos podemos comunicar y podemos percibir el mundo con este cuerpo, para percibir lo espiritual tenemos que tener fe, tenemos que tener amor, tenemos que tener temor de Dios y tenemos que adorar al Señor. Esa es la forma en que podemos reconocer a Dios y ver a Dios en nuestras vidas. Si usted no ama, no va a ver a Dios. Si usted no cree, no va a ver a Dios. No va a poder tener contacto con Él. Si usted no le teme y si usted no lo adora, no va a poder ver a Dios. Esos son los sentidos que nos permiten percibir a Dios. Y esos sentidos están en nuestro espíritu. Mientras cantamos, hace un momento escuchaba me acordé de una oración que dice que cuando el Espíritu de Dios se toca con el mío,
mi corazón estalla en adoración, porque dice la letra de ese tema. Pensaba en eso, pensaba que iba a predicar ahora, pero que mi espíritu en ese momento estaba conectándose con el Espíritu de Dios a través de la adoración y del amor que Él ofrece en esa adoración y que nosotros podemos recibir. Somos sujetos espirituales y nuestros sentidos también son espirituales. Tenemos unos sentidos en nuestro espíritu que no podemos apagar y que no podemos callar. Son necesarios para poder percibir a Dios. Más allá de nuestro conocimiento, más allá de nuestro intelecto, aún más allá de lo que podamos saber, de nuestra sabiduría, está estos sentimientos del Espíritu que nos permiten conectarnos y contactarnos con Dios. Amén. Pero de igual manera, como hablábamos del cuerpo y del alma, ese Espíritu también necesita alimentarse. Y así ya podemos hablar de con qué alimentamos nuestro espíritu. Han hablado de que el espíritu se puede secar, ¿cierto? El espíritu se marchita, usted ha escuchado eso. Que el espíritu se aparta, el espíritu de Dios, y quedamos separados de Dios. Y hay algo que alimenta nuestro espíritu para poder tener esa comunión con Dios, para que no se debilite. Y lo primero que alimenta nuestro espíritu es la oración. Cuando yo tengo contacto con Dios, a través de la oración, eso va a alimentar mi espíritu, eso va a fortalecer mi espíritu y eso va a hacer que mi espíritu verdaderamente pueda gobernar sobre el alma y sobre el cuerpo. Un espíritu débil, sin alimento, no va a gobernar sobre las otras dos partes y el orden que creó el Señor se va a perder. Somos necesariamente espirituales antes que carnales o que almáticos. Somos espíritu antes que cualquier otra cosa. El espíritu es el que nos lleva, es que nos dé vida. Y tenemos que alimentar ese espíritu. ¿A través de qué? De la oración. A través de estar hablando con Dios, a través de permitirnos escuchar a Dios, porque la oración corresponde a una comunicación con Dios, donde no es uno solo el que está hablando, sino son dos los que están hablando. Nosotros hablamos y Él responde y Él nos contesta y nosotros seguiremos en ese flujo de comunicación de palabras y de sentimientos espirituales que hacen que percibamos, que escuchemos a Dios y que podamos dirigir nuestras vidas. Por eso dice la palabra no el dicho, que cristiano sin oración no es cristiano. Es imposible decir que somos cristianos espirituales si no oramos. Es imposible decir que llevamos una vida en Cristo si no nos comunicamos con Cristo. Es imposible decir que somos cristianos si no tenemos un contacto y el contacto con el Señor llega a través de la oración. Por eso la recomendación de Pablo era orad sin cesar. Todo el tiempo estar en oración, todo el tiempo estar hablando con Dios, todo el tiempo estar alimentando nuestro espíritu y fortaleciéndolo para que gobierne sobre nuestra vida. Amén. La lectura de la palabra es otro alimento para nuestro espíritu. Leer la palabra de Dios es alimento para nuestro espíritu. Nos fortalece, nos edifica, nos forma. Y nuestro espíritu siempre estará dispuesto o preparado para ser formado. Es algo que llevaremos en nosotros. Las predicaciones alimentan nuestro espíritu. Por eso las personas que no vienen a la iglesia se pueden ir secando espiritualmente. Venimos de vez en cuando y nuestro espíritu se va apagando. Y nuestra alma va ganando terreno. O nuestro cuerpo va ganando terreno. ¿Por qué? Porque no hay oración. Porque no leemos palabra. Porque no nos congregamos. Cuando el Señor da una recomendación en su palabra, no la hace a título gratuito o porque se le ocurrió. Así Él dice, no dejen de congregarse, como hacen algunos. Es porque es importante congregarse. Es porque es importante venir a escuchar un mensaje de Dios. Él nos utiliza a los predicadores para transmitir un mensaje. Usted puede leer lo mismo en la Escritura que yo le estoy diciendo, pero yo se lo estoy diciendo de una manera diferente, porque Dios nos da esa formación y nos usa para eso. Tenemos que congregarnos para alimentar nuestro espíritu. Tenemos que adorar para alimentar nuestro espíritu. Tenemos que saber que el Señor ha preparado en la adoración un espacio importante para comunicarnos con Él. La oración nos lleva a su presencia de una manera especial. Yo soy pésimo para cantar, pero creo que soy bueno para adorar. Yo sé que canto muy feo. Tienen talentos. Mi talento no es ese.
Pero sé que cuando abro mi boca para cantar al Señor, a pesar de que suena feo, mi adoración suena y fluye de mi corazón hacia el Señor. Amén. Y eso es lo que nos debe importar. No le debe dar pena cantar a usted si usted canta feo. No es para usted, no canta para el vecino, ni para el que está atrás, ni para usted mismo. Usted canta para el Señor. Y adorar, ¿sí? Le permite a usted alimentar su espíritu. Por eso le decía que me gozaba cuando escuchaba a la iglesia cantar. Se escuchan voces muy bonitas. Muy pocas feas. La mía resalta sobre las feas. Pero no importa. Nuestro corazón está adorando al Señor y se está alimentando nuestro espíritu. Amén. Y otra forma de alimentar nuestro espíritu es con el servicio, sirviendo al Señor. Servir nos pone en la condición que vino Jesús. Él dijo, yo vine a servir y no a ser servido. Eso alimenta nuestro espíritu. Este hombre que era el Hijo de Dios, poderoso, usado, ¿sí? Vino a servir y no a que le sirvieran. Se alimentaba con esa forma de servir. Dio a la humanidad completa, no solamente en su vida como tal, la entrega de su cuerpo, de su vida, sino su servicio que estaba para todo el que lo necesitaba. Servir alimenta nuestro espíritu. Y si estamos alimentados adecuadamente, pues estaremos fortalecidos. Si nos alimentamos adecuadamente, pues podremos soportar, ¿sí?, esas enfermedades que quieren llegar a nuestra vida, esos ataques de los virus que pueden aparecer. Cualquier ataque, si usted está fortalecido, está bien alimentado, su cuerpo va a responder de una manera que pueda contrarrestar la enfermedad, ¿cierto? Igual ocurre con el espíritu. Si usted está fortalecido, si usted está alimentado correctamente, va a poder resistir todo aquello que quiera maltratar su espíritu y cortar la comunión con Dios. Amén. La palabra nos enseña, y en Mateo donde está el Padre Nuestro, en Mateo 6, que el Señor nos da el pan nuestro de cada día. Y hablamos de un pan físico, pero también hablamos de un pan espiritual. Nuestro espíritu debe alimentarse todos los días. No cada 8 días cuando venga a la iglesia, no cada mes cuando haya ayuno, sino que nuestro espíritu debe alimentarse de la palabra, por el servicio, por la oración, por todo esto, todos los días. El pan nuestro de cada día lo va a entregar el Señor, porque es necesario el pan para nuestro cuerpo, pero también es necesario el pan para nuestro espíritu. Y tenemos que alimentarnos todos los días. No podemos dejar acá hasta que venga el día que tengamos que congregarnos, sino que todos los días es un proceso donde nos alimentamos, donde nos fortalecemos, donde ese alimento hace que nuestra vida espiritual se mantenga como debe mantenerse. Imagínense cuando las personas salen a vacaciones, pues yo les digo que nosotros no tenemos vacaciones espirituales nunca. No voy de vacaciones, entonces me voy 20 días para otra ciudad y no voy a orar, no voy a hacer devocional, no voy a buscar una iglesia de pronto para ir a congregarme, porque estoy de vacaciones. Imagínense que usted se fuera 20 días de vacaciones y a partir del primer día de vacaciones no comiera sino hasta el día 20. Es necesario el alimento. ¿Quiere disfrutar de las vacaciones? Además disfrutan en esa área bastante, ¿cierto? Entonces vamos a desordenarnos y vamos a comer todo lo que querramos. Y después ya miraremos cómo bajamos de peso, dicen las mujeres. Pero necesitan alimentarse. Igual ocurre con el espíritu. No puede parar de alimentarse. No puede tomarse vacaciones para alimentarse. Tiene que alimentarse de manera permanente. Y tenemos que alimentarlos de lo que Dios propone. La palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra es alimento para nuestro espíritu. Amén. Vamos a movernos un poquitico y vamos a ver las funciones del espíritu. Algunas de las funciones o las más relevantes del espíritu. Hay 3 funciones principales en el espíritu para los que han sido regenerados. ¿Sí? Porque si alguien no ha recibido a Jesús y no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, de pronto no se va a encontrar en esto. La primera es la conciencia. Es la parte donde radica el temor a Dios y la sabiduría de Dios. ¿Amén? Es la forma en que nosotros podemos saber qué está bien y qué está mal. La conciencia apareció cuando Adán desobedeció y comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Allí entendió que estaba bien y que estaba mal. El hombre ha sido creado para vivir en el bien. Siempre. No tenía concepto del mal porque había sido creado para vivir dentro del bien siempre. Cuando desobedeció, dice la palabra, dice
que comieron de ese árbol y sus ojos se abrieron y conocieron el bien y el mal. La conciencia aparece en ese momento. Saber qué está bien y qué está mal, ¿sí?, nos hace poder ser los cristianos que tenemos que ser. El pecado hace que el temor de Dios, el temor a Dios desaparezca. Y cuando nosotros identificamos el pecado, pues nos vamos a apartar de él y nos vamos a acercar más a Dios. ¿Sabe cómo entendemos esa parte? No por nuestra conciencia, no por nuestra sabiduría, sino porque Dios colocó en nuestro corazón ya lo que es el bien y lo que es el mal. Nosotros ya tenemos ese concepto. La palabra de Dios habla por allá en Romanos, no recuerdo el versículo, dice que aún para los gentiles en los cuales escribió ya la ley, aunque no conozcan la ley, ellos saben qué está bien y qué está mal. Ya nosotros nacemos con el concepto de qué está bien y qué es lo malo, qué es lo bueno y qué es lo malo. Ya nuestro espíritu nos ayuda a distinguir, y esa parte que es la conciencia nos dice si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. El problema nuestro es cuando queremos acallar la conciencia. Dios te dice, por ahí no vayas, tu espíritu recibe el mensaje de Dios y dice, no voy a ir por ahí, pero decimos la conciencia, cállese, porque es que el alma quiere darse gusto y el cuerpo también. Y acallamos la conciencia. ¿No les ha pasado que ustedes se levantan un domingo, se despiertan, son las 8 y, ay, pero ¿para qué? Y la conciencia te dice, hay que ir a la iglesia. Y el cuerpo dice, pero es que está tan rica la cama. Y uno en pijama aquí sin bañarse, sin afeitarse, sabroso, ¿sí? Y la conciencia dice, pero tienes que ir a recibir palabra. Y empieza esa lucha allí entre la conciencia, ¿cierto?, lo que dice el espíritu, y nuestro cuerpo, nuestra alma. Y entonces ahí identificamos si somos carnales o espirituales. Porque el más fuerte es el que va a vencer. Si el espíritu está fortalecido, va a vencer sobre el alma y va a vencer sobre la carne, y vamos a estar aquí presentes, animados y optimistas para recibir la palabra de Dios. Pero si es un espíritu que está débil porque no se ha alimentado bien, la conciencia va a ser acallada y vamos a llegar aquí, me tocó venir. Si no, ¿quién se aguanta a mi esposa? ¿Sí? O si no, de pronto me ponen a hacer oficio en la casa, ahí sí peor, yo prefiero estarme sentado aquí 3 horas que no hacer nada. ¿Sí? Y lo vemos de esa manera, pero venimos a satisfacer nuestro cuerpo de una u otra forma, o nuestra alma de una u otra forma, y no hacer lo que tenemos que hacer de manera espiritual. La conciencia nos dice lo que tenemos que hacer. La conciencia nos dice si está bien o está mal, ¿cierto? 1 Timoteo 4, 1 al 2 dice, 1 Timoteo 4, 1 al 2. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. ¿Ven? O sea que la conciencia se puede endurecer. Y se endurece cuando no está bien alimentada. Se endurece cuando nuestra alma y nuestro cuerpo pasan a estar en primer lugar que sobre ella, que la función de ella de nuestro espíritu. Tenemos que mantener nuestra conciencia activa y no callar la conciencia. Si ustedes saben lo que está bien y lo que está mal, la palabra dice que tenemos que practicar el bien. Y no podemos llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. No podemos disfrazar la bondad como mala, y no podemos disfrazar lo malo como bondad. En nuestra conciencia nosotros sabemos que estamos haciendo bien y que estamos haciendo mal. Cuando alguien viene a la consejería y me dice, pastor, es que tengo este problema y es que yo no sé, sí. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ah, que eso está mal. ¿Qué sabías en tu corazón que está mal? Y entonces, pero es que yo no logro manejarlo. No logro manejarlo, no, es que no ha alimentado su espíritu y está venciendo la carne y está venciendo el alma. Cuando estamos fortalecidos, todas esas tentaciones, todas esas luchas son manejadas a través del espíritu. Porque usted ha alimentado su espíritu a través de una relación con Dios. Amén. Una segunda función que encontramos es la comunión con Dios. Ahí en nuestro espíritu. 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y la segunda de Corintios 13:14, ustedes se la conocen, yo creo que ya se la saben de memoria, ¿cierto? Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo esté con ustedes. La escuchan cada 8 días.
Esa fue la despedida que el Señor me regaló cuando dije, ¿cómo me despido de la iglesia? Y me dijo, así. La comunión con el Espíritu de Dios. La comunión con Jesús. ¿Y qué es comunión? O sea, decíamos, es una común unión. Algo que tenemos que nos entrelaza. Algo que es común a los dos. Para los chicos que ven conjuntos, bueno, para los universitarios, porque ahora se ve todo el día conjuntos hasta en la universidad, ¿cierto? Hacen las dos bolitas y se apartan de las dos bolitas. Cruzan. Allí hay ¿qué? Una intersección, hay una parte que corresponde a los dos. Bueno, eso es una común unión, la parte que corresponde a los dos. La comunión está en nuestro espíritu. Es la parte que nos permite recibir el mensaje de Dios y que Él reciba lo que nosotros queremos decirle. Esa es la comunión. Es la parte que está unida con Dios. Pero si su espíritu está apagado, no hay comunión. Si su espíritu está débil, esa comunión es débil. Si tu espíritu está enfermo, esa comunión va a estar muy frágil. La comunión con Dios es la que nos permite vivir las manifestaciones de Dios. Si yo no tengo comunión con Dios, no voy a poder disfrutar del amor de Dios. Si yo no tengo comunión con Dios, no voy a escuchar la voz de Dios. Si yo no tengo comunión con Dios, no voy a percibir la presencia de Dios en mi vida. Es a través de la comunión que nosotros podemos ver, sentir a Dios. Si estuviera roto ese puente, no se puede, o si está roto ese puente, no se puede sentir a Dios. Y hay muchos cristianos que pueden llevar 10 años, 15 años, 20 años, 8 años, escuchando palabras, escuchando prédicas, orando, pero su comunión está rota. Y me dicen, pastor, es que yo siento que mi oración no pasa del techo. Es cierto. Porque estaba haciendo una oración con la mente y no con el espíritu. Y estaba haciendo una oración almática que sale de sus emociones, pero no una oración que sale de su espíritu. Tienen la comunión con Dios rota, anulada, apagada, cortada. Y nosotros estamos diseñados para que esa común unión esté activa. ¿Quieren sentir a Dios? Hay que tener comunión con Dios. Ustedes tienen una común unión con su familia y persiguen a su familia. Pero cuando su familia se aleja, esa comunión se va perdiendo, se va perdiendo. Yo aquí en Barranquilla ya 13 años, 14 años ya casi que estoy viviendo aquí en Barranquilla. Y los lazos familiares, porque toda mi familia está en Bogotá, se han distanciado, se han enfriado. Eso pasa con el Señor. Si ponemos distancia, esa comunión se va a secar. Antes hablaba cada 8 días, después cada 15, después cada mes. El único que no me permite que se rompa esa comunión es mi hijo, porque me llama todos los días. Si yo no lo llamo, me está llamando, papá, llámame. Lleva 4 años en Bogotá solo y todos los días me llama. Creo que he dejado de hablar como unas 8 veces en 4 años con él, cuando está allá. Así de que la comunión con el Señor nos permite saber que Dios existe en nuestras vidas. Usted puede manejar mucho conocimiento, mucha sabiduría, pero si no tiene la comunión activa, va a ser un cristiano carnal y almático. No va a ser un cristiano espiritual. Si su comunión con Dios y su conciencia están bien, aparece algo que permite que el Espíritu nuestro fluya en una manifestaciones del Espíritu Santo, y es la intuición. Las mujeres son expertas para eso, ¿cierto? Lo que llaman el sexto sentido. Es la intuición simplemente. La intuición es una parte del Espíritu que está allí, una de las funciones del Espíritu que está allí. La intuición nos permite ver que hay cosas que aunque no entendamos ocurren. Yo tuve una experiencia muy tremenda hace unos años. Yo era el tesorero de una fiduciaria y tenía un problema. Mi cierre se hacía a las 3 de la tarde con bancos y manejaba muchísimo dinero por la empresa. Tenía que hacer unas inversiones y no me había podido comunicar con un banco en el cual tenía que hacer un traslado de dinero para comprar unos bonos y unas acciones en la bolsa. Y ya era angustiante, tenía 3 minutos, tal vez 2 minutos, me acuerdo, para poder hacer esa llamada y que quedara registrado en la transacción y se pudiera hacer, o si no la pérdida iba a ser muy grande. Le he dicho a la secretaria que me comunicara,
a esa hora yo tendría 6 o 7 teléfonos al tiempo haciendo eso en mi trabajo. Pero específicamente esa que era la operación más grande del día no la había podido hacer. Y faltando 2 minutos, de pronto timbró el teléfono. Y yo levanté el teléfono. El privado. Timbró el teléfono privado que yo tenía. Y me dicen aló, yo digo aló. ¿Con quién hablo? Yo, ¿con quién hablo? ¿Sí? Entonces me dice, no, usted me está llamando. Y yo no estoy llamando, usted me está llamando, acaba de timbrar mi teléfono. Me dice, no, es que acaba de timbrar mi teléfono. Digo, ¿con quién hablo yo? Me dieron el nombre de la persona, digo, del banco, que yo no la puedo comunicar. Se hizo la operación en ese momento, pero ni yo llamé, ni él llamó. A ambos nos timbró el teléfono al tiempo, a ambos levantamos el teléfono al tiempo, y para ambos había algo que Dios tenía allí, ese negocio. Han pasado muchas cosas sobrenaturales, pero esa es impactante, ¿cierto? Lo que Dios hace. Que cómo puede mover las cosas y cómo puede solucionar cuando ve nuestra angustia espiritual para eso. Cuando las mujeres, cuando ustedes les timbra el teléfono y dicen, ya sé quién es el que está llamando, es una intuición, ¿cierto? ¿Sí? Cuando alguien aparece de su familia y ustedes lo ven y dicen, algo le está pasando, es una intuición, ¿cierto? Bueno, esa es una parte del espíritu, de la función del espíritu, que se nos da si nuestra conciencia y nuestra comunión con el Señor están bien. Esa intuición permite que los dones del Espíritu Santo se revelen a nosotros. Y por eso aparece la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría. Hay una revelación allí. La intuición es la revelación del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Pero solo la podemos tener si tenemos una comunión con Dios y nuestra conciencia está bien. Solo de esa manera podemos tener esa comunión, esa intuición. Usted puede percibir muchas veces cosas, pero hay que tener cuidado porque no siempre las cosas que usted percibe vienen de Dios. El enemigo también trabaja. Hay voces que le hablan a su alma y hay voces que le quieren hablar a su espíritu. La voz de Dios le habla a su espíritu y hay voces que usted quiere de pronto entender como voces de Dios que le están hablando a su alma y no son voces que vengan de parte de Dios. Esa intuición le permite a usted discernir con la comunión y la ¿me fue la otra? La comunión y la conciencia, si es bueno o es malo lo que está escuchando. Si realmente es la voz de Dios o no es la voz de Dios. La intuición está allí para ayudarnos a nosotros a saber qué debemos hacer o qué no debemos hacer. El Señor nos va a ayudar y nos va a anunciar cosas a través de eso. La palabra dice que en los últimos tiempos se derramará de su espíritu y tendremos visiones y eso es el desarrollo de esa intuición que no es más que la revelación del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Amén. Hemos aprendido algo del Espíritu Santo hoy, pero el Espíritu Santo tiene que ver con nuestra salvación. Cuando nosotros morimos dice la palabra que el Espíritu vuelve al Espíritu, ¿cierto? Que el Espíritu fue creado y al contrario del cuerpo y del alma, Él es eterno. Este cuerpo y nuestra alma no van a ser los mismos que vamos a tener cuando el Señor nos lleve, cuando nos levantemos y vayamos con Él. Ese cuerpo y esa alma van a ser distintas y van a estar de acuerdo con el espíritu que tenemos nosotros. Por ahora, este cuerpo y esta alma tienen un fin. El espíritu no. Lo primero que lo que se salva de nosotros es el alma, el espíritu, y se va a salvar con nosotros, con nuestro espíritu, perdón, nuestro cuerpo, de una manera glorificada diferente. El espíritu es el que nos relaciona con el mundo espiritual. Por lo tanto, estamos relacionados con Dios y nuestra salvación se hace posible a través del Espíritu. Ser salvos se hace a través del Espíritu. La salvación que nos ofrece el Señor empieza en el Espíritu. Luego pasa al alma y por último continuará con el cuerpo. Es de adentro hacia afuera. Si mi espíritu recibe al Espíritu del Señor, soy salvo. Puede que mi alma cambie a través del conocimiento y por recomendación de una palabra. Puede que mi cuerpo me dedique a cuidarlo y a hacerlo vivir conforme a la palabra. Pero si mi espíritu no se ha encontrado con el Espíritu de Dios, no soy salvo. Tiene que haber ese contacto y esa comunión para poder ser salvo, porque el proceso de salvación arranca por ahí. Dios, ¿con quién se comunica? Con el Espíritu. Y si no se ha comunicado, nosotros podemos llevar una vida de
mártires, de personas ejemplares, de hacer todo bueno, pero es que necesitamos de Dios. Sin Dios nosotros podemos ser lo muy buenos que queramos ser, pero si no tenemos a Dios en nuestro corazón, no hay salvación. La salvación arranca por el espíritu, continúa con el alma y finaliza con el cuerpo. ¿Qué es lo contrario del pecado? El pecado arranca con el cuerpo, pasa al alma y contamina el espíritu. De afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. Y ya para avanzar, hoy estamos avanzando, Santiago 2:26 dice, pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Un cuerpo sin espíritu está muerto. Un cuerpo sin dejar que Dios haga la obra de Él en nosotros, arrancando por nuestro espíritu, es un cuerpo que está muerto. El Señor nos advierte que la iglesia puede estar llena de muertos. De personas que no tienen esa comunión con el Espíritu. Que su espíritu está menguado, apagado, cercenado muchas veces. Pero vienen a la iglesia. Y es una pregunta que me hacía yo. Una persona que es buena todo el tiempo. Un buen esposo, buen marido, buen hijo, un buen padre, buen amigo. No roba, no toma, no fuma, no parrandea, no es mujeriego. Se salvará. Y el Señor me decía, si no tiene a Dios, puede hacer todo lo bueno que sea. Pero si no reconoce a Dios, no hay salvación para la persona. Si su espíritu no ha podido tener un contacto con el Espíritu de Dios y reconocerlo, la obra de Dios no se puede hacer en su vida porque arranca por el Espíritu. ¿Cuántos cristianos hay que son cristianos de palabra, pero no de hecho? ¿Cuántos cristianos hay que son cristianos que no han permitido que su espíritu, la conciencia, la comunión y la intuición obren en su vida? ¿Cuántos de nosotros nos quedamos a veces y callamos la voz de Dios porque a nuestra alma o a nuestro cuerpo no le gusta? Necesitamos avivar la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos fortalecer esa comunión con Dios. Necesitamos confiar en que lo que Dios dice es cierto. Necesitamos dejar que la carne mengue y que el Espíritu crezca. Y solo lo podemos hacer a través de alimentarlo, de fortalecerlo y de mantener un espíritu activo. ¿De qué sirve un cuerpo que está comiendo, comiendo y comiendo si no está activo? Termina enfermándose. Podemos leer mucha palabra, podemos hacer muchas cosas, podemos venir a la iglesia, pero si no nos activamos, nos vamos a enfermar también. Y vamos a hacer que nuestro espíritu se muera también. El espíritu fue creado para ser activo, para comunicarse con Dios y para actuar conforme a lo que Dios le dice. Él nos manda a que oremos los unos por los otros. Eso es es activar nuestro espíritu y para que seamos instrumento de Dios para bendecir a otros. Él nos manda que contagiemos al mundo con nuestro testimonio. Lo que hagamos viene de allá adentro para que se refleje en nuestro cuerpo y en las obras que hacemos. Él nos manda que compartamos la palabra y que simplemente abramos la boca, que Él la llenará espiritualmente, Él nos dará las palabras para hacerlo. Eso es mantener un espíritu activo. Él nos manda que sirvamos en la iglesia y fuera de la iglesia. Eso es mantener un espíritu activo. Pero el cristiano no puede quedarse sentado en una silla. Debe trabajar, debe servir y debe tener actividad. Porque de lo contrario su espíritu se puede atrofiar. ¿Amén? Así de que el cristiano, el creyente espiritual, siempre tendrá un espíritu que esté moviéndose, que esté buscando. ¿Sabe qué más tiene que hacer un espíritu activo? Escudriñar la escritura. Porque el espiritual va a entender lo espiritual, dice la palabra de Dios. Y esto, más que unas hojas con unas letras impresas, es un libro espiritual, con mensajes espirituales y con revelaciones espirituales de parte de Dios. Y entonces necesitamos que ese espíritu esté activo, escudriñando la palabra y averiguando lo que Dios le quiere decir y lo que le quiere guiar para hacer. Y les tengo una buena noticia. Filipenses 1:6.
Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Hemos visto 3 conferencias, llamémosla de esa manera, 3 predicaciones, donde hemos hablado del cuerpo, del alma y del espíritu. Y decimos que todas tienen un proceso y que ese proceso solo finaliza cuando partamos a la presencia del Señor y más exactamente cuando Él nos lleve y nuestro cuerpo glorificado, nuestra alma y nuestro espíritu vuelvan a ser uno solo, porque es posible que estén separados. En el momento que, si nos muriéramos ahorita, estaríamos separados. Pero va a llegar el momento en que el ser que el Señor nos integró integral esté integral delante de Él. Él empezó a hacer una buena obra en ustedes. Si ustedes se lo permiten, van a hacer que esa obra llegue a su fin. Si ustedes se lo permiten, van a hacer que su cuerpo realmente cumpla con la función que el Señor le dio, de que al ser reconocido y al tener contacto con el mundo, se manifieste la obra de Él, que arranca haciéndose en el espíritu de cada uno de ustedes. Que su alma manifieste también que hay una forma de trabajar, de permitir que ella obre, y que ella que quiere gobernar tiene que disminuir para que el espíritu sea el que mande en su vida. Somos personas constituidas por cuerpo, alma y espíritu. Podemos apagar el espíritu, dice la palabra, podemos cerrar el espíritu, pero no quiere decir que no esté ahí. No quiere decir que se haya ido. No quiere decir que ahora seamos dicótomos y no tricótomos, como decimos. No quiere decir que solamente seamos cuerpo y abandonemos todo. Ellas van a estar ahí. El Señor nos creó de esa manera. Y tenemos que permitirle a ese ser integral vivir conforme a como dice la palabra de Dios, a como nos enseña la palabra de Dios. No podemos dejar atrás ninguna de esas partes. Las 3 deben estar presentes para que la obra de Dios se haga en su vida. Usted necesita ser transformado, tiene que ser renovado en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Y el Señor ya empezó la obra en ustedes. Y la va a concluir, si ustedes se lo permiten, porque Él no va a imponer su voluntad sobre nuestra voluntad. Pero si usted quiere ver una bendición de Dios, si usted busca a Dios cuando lo necesita, si usted busca a Dios para que le haga el favor, ¿sí? Él espera que usted se entregue a Él para enseguida hacer el favor. Él espera que usted realmente dé su cuerpo, alma y espíritu para Él, para que realmente pueda ser el depositario de una bendición o de una de sus promesas. Si usted no va a entregar su alma va a gobernar sobre su vida, la comunión y la comunicación con Dios van a estar rotas y no va a poder fluir ese Espíritu Santo de Dios. No busquemos a Dios únicamente para que nos sirva. Jesús vino a servirnos y nos sirvió lo que tenía que servirnos. Vino como hombre y nos sirvió, entregó su vida y nos sirvió. Y ahora nos pide a nosotros que seamos siervos, que declaremos que Él es nuestro Señor, que nos convirtamos en sus siervos. Si Él lo dio todo por usted debe dar toda su vida por Él. Cuerpo, alma y espíritu. Esa es su vida, eso es su ser. Es lo que el Señor espera que usted entregue. No quiere que se guarde la carne, no quiere que se guarde el alma y no quiere que apague el espíritu. Quiere que su ser integral esté delante de Él. Quiere que el Espíritu Santo obre en cada una de esas partes para que usted dé testimonio en su iglesia, en el mundo, con su familia, con sus compañeros. No puede ser que su alma diga una cosa y su espíritu diga otra y su cuerpo diga otra. Es una contradicción y usted sería una persona llena de conflictos cuando usted deja que su cuerpo mande una parte, el alma mande otra parte y el espíritu mande otra parte. Es una contradicción y usted se vería como una persona inestable y no podría ver la gloria de Dios ni la gracia de Dios sobre su vida. Hoy usted puede estar encontrando respuestas de por qué está en la circunstancia que está. ¿Por qué ha permitido que su cuerpo gobierne unas áreas de su vida, que su alma gobierne otras y el espíritu le ha dejado por allá un campito? Lo primero que debe estar en relación, en comunión con Dios y gobernando su vida es esa relación espiritual con Dios. No sea un cristiano carnal, sea un cristiano espiritual. Puede ser cristiano carnal. No sé cómo será delante de Dios un cristiano carnal. Pero Él nos pide que seamos cristianos espirituales, que nos dejemos gobernar por el Espíritu y lo que le dice el Espíritu Santo a nuestro espíritu. ¿Por qué?
no quitar el tapón a los oídos espirituales que tenemos. ¿Por qué colocar allí el intelecto y colocar lo que conocemos, lo que sabemos, la autosuficiencia, lo que somos nosotros, nuestra carne, y quitarle la voz a Dios? ¿Por qué no realmente doblar nuestras rodillas espirituales y decirle, tú gobiernas, tú mandas, y separado de ti nada puedo hacer? ¿Por qué ser obedientes a medias y no ser obedientes en su totalidad? ¿Por qué no decirle, me queda grande hacer esto, pero tú me puedes ayudar? Y Él está ahí para ayudarte. Si tu espíritu le dice en esa comunión a Dios, no puedo, no he logrado doblegar mi inconstancia en la iglesia, Él lo va a hacer y te va a hacer constante en la iglesia. Si tu cuerpo te cuesta trabajo y se pone pesado un domingo o un miércoles para venir a la iglesia, ¿sí? Tu espíritu se puede fortalecer sobre ese cuerpo y hacerte llegar a la casa de Dios. Si lo que dice lo que te manda el Señor para hacer, te cuesta trabajo hacerlo, y espiritualmente hablas con Dios y Él te va a facilitar las cosas. Si te cuesta estar en la iglesia, porque es que no, ¿para qué dar si el pastor tiene harto? Hay 50 más que dan, ¿para qué doy yo? Lo que pasa es que a veces los 50 están pensando lo mismo y ninguno da entonces. Y tenemos problemas después con los gastos de la iglesia. Por pensar así, por pensar en mi carne, en mi necesidad, en mi bolsillo, en mí. Si Dios es el proveedor y es el dueño de todo. Nada tienes tú que no sea de Dios. Nada tienes tú que el Señor no te haya dado. Todo lo que tienes te lo ha entregado el Señor. Amén. Así de que tú tienes vida, tienes un cuerpo, tienes un alma y tienes un espíritu con un propósito. Ser siervos de Dios. Manifestar a Dios. Ser testigo de Dios. Tu vida no es tuya, le pertenece a Dios. Si tú abriste tu boca un día para decir, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador, te reconozco como mi Señor, ya no te perteneces a Él. Tú te entregaste a Él y dijiste, tú eres mi Señor, yo soy tu siervo. Por lo tanto, tu cuerpo, alma y espíritu deben estar de acuerdo y conforme a lo que Él dice en su palabra que deben estar. No te dejes dominar por el cuerpo, no te dejes dominar por el alma, déjate guiar por el espíritu, que es el que se comunica con Dios. Que tu espíritu toque constantemente el Espíritu de Dios. Y que tu corazón estalle en adoración con esa intención. Amén. No creas que es difícil. Es simplemente tomar una decisión. Es decir, sí a Dios. Decirle no a la carne y no al alma. Y dejar que el Espíritu fluya en tu vida. Tomar una decisión y decir, voy a hacerlo. Y en lo que no pueda, en lo que soy débil, Él me va a fortalecer. Y seremos la iglesia que Cristo quiere que sea. Pero más aún, podremos ser la iglesia testiga del Señor. Y la iglesia testiga del Señor es la que ve que las promesas de Dios se hacen realidad en su vida para contarle a otros que Dios sí lo pudo hacer, que Dios lo hizo y que Dios es más grande que cualquier problema o cualquier circunstancia que está atravesando nuestra vida en este momento. Amén. Pero tenemos que entregarnos a Dios. Todo lo que hemos hablado del cuerpo, todo lo que hemos hablado del alma y lo que hemos hablado del espíritu, cómo se enferman, cómo nos alimentamos, cuál es su función, cómo sienten y qué perciben, lo tiene el Señor en su palabra. Está allí, yo no me inventé nada, todo está ahí está escrito. Simplemente tenemos que seguirlo de esa manera y seremos los mejores testigos de Dios. ¿Y cómo es un testigo de Dios? Una persona que vive en bendición. Porque puede contar a otros de que ese Dios cumple lo que dice en su vida. Amén. Así de que hoy podemos decir que vamos a entregar nuestra vida integral, completa al Señor. ¿Por qué no se pone de pie? Y vamos a orar.